En el principio, antes de que el tiempo tuviera significado, solo existía el caos, un vacío infinito y sin forma. De este abismo surgieron las primeras fuerzas primordiales: Gea, la Madre Tierra, y Urano, el Padre Cielo. Juntos, representaban la unión de lo terrenal y lo celestial, dando vida a un cosmos lleno de posibilidades. Su unión no solo creó el mundo, sino que también dio origen a los titanes, seres de poder descomunal que personificaban las fuerzas naturales. Entre ellos, el más joven y ambicioso era Crono, cuyo nombre resonaría por siempre en los mitos. Gea y Urano, en su danza cósmica, engendraron no solo a los titanes, sino también a otras criaturas de poder excepcional: los hecatonquiros, seres de 100 brazos, y los cíclopes, gigantes de un solo ojo. Sin embargo, Urano, temeroso de que estas criaturas lo superaran en fuerza y sabiduría, decidió encerrarlos en las profundidades de la tierra, en un lugar oscuro y olvidado llamado Tártaro. Este acto de crueldad no solo marcó el inicio de su declive, sino que también sembró las semillas de la venganza en el corazón de Gea. Gea, consumida por el dolor y la ira, no podía soportar el sufrimiento de sus hijos. Cada grito de los hecatonquiros y cada lamento de los cíclopes resonaban en su ser, alimentando su deseo de justicia. Fue entonces que decidió actuar, urdiendo un plan para derrocar a Urano. Buscó entre sus hijos titanes a quien pudiera llevar a cabo su venganza, y encontró en Crono al aliado perfecto. Aunque joven, Crono poseía una ambición desmedida y un carácter indomable, cualidades que lo hacían ideal para desafiar al Padre Cielo. Armado con una hoz de pedernal, forjada por las propias manos de Gea, Crono se preparó para enfrentar a su padre. El aire se cargó de tensión mientras el joven titán esperaba el momento adecuado para atacar. Urano, confiado en su poder, no sospechaba que su propio hijo sería su perdición. En un acto de audacia sin precedentes, Crono emboscó a Urano, cortando su conexión con el cielo y liberando a sus hermanos encarcelados. Este acto no solo marcó el fin del reinado de Urano, sino también el ascenso de Crono como el nuevo soberano del cosmos. Sin embargo, la victoria de Crono no llegó sin consecuencias. En sus últimos momentos, Urano lanzó una profecía que resonaría en la mente de Crono por el resto de su vida: así como has ascendido mediante mi caída, también serás derrocado por tus propios hijos. Estas palabras, cargadas de ominosa certeza, sembraron en Crono una paranoia que definiría su reinado. Aunque ahora era el rey de los titanes, la sombra de la traición lo perseguiría, llevándolo a cometer actos cada vez más desesperados para evitar su destino. Así, el origen del caos no solo fue el comienzo de una nueva era, sino también el preludio de una tragedia que sacudiría los cimientos del cosmos. Crono, el titán que una vez desafió a su padre, ahora gobernaría con un puño de hierro, pero siempre atormentado por el miedo a ser traicionado. Este miedo lo llevaría a tomar decisiones que, en lugar de asegurar su trono, lo precipitarían hacia su inevitable caída. La historia de Crono es, en esencia, un recordatorio de que incluso los más poderosos no pueden escapar de su destino. Con el trono del cosmos en sus manos, Crono se convirtió en el soberano indiscutible, pero su reinado estuvo marcado por una sombra que nunca lo abandonó: la profecía de Urano. Cada día, el temor a ser derrocado por sus propios hijos lo consumía, transformando su gobierno en un régimen de paranoia y crueldad. Aunque había liberado a sus hermanos titanes, decidió mantener a los hecatonquiros y cíclopes encerrados en el Tártaro, temiendo que su poder pudiera volverse en su contra. Así, Crono no solo perpetuó la tiranía de su padre, sino que la llevó a un nivel aún más oscuro. Crono se casó con su hermana Rea, una titánide de gran sabiduría y corazón noble. Juntos, engendraron una nueva generación de dioses que prometían ser aún más poderosos que los titanes. Sin embargo, cada nacimiento se convertía en un recordatorio de la profecía que lo atormentaba. Hestia, la primogénita, fue la primera en sufrir las consecuencias de su paranoia. Crono, incapaz de soportar la idea de que pudiera desafiar su poder, la devoró al nacer, creyendo que así evitaría su destino. Este acto despiadado marcó el inicio de un ciclo de horror que se repetiría con cada nuevo hijo. Deméter, Hades, Poseidón y Hera siguieron el mismo destino. Uno tras otro, fueron tragados por Crono, quien los mantuvo prisioneros en su interior, creyendo que de esta manera anulaba cualquier amenaza a su reinado. Sin embargo, lejos de traerle paz, estos actos solo alimentaron su locura.
Cada vez que devoraba a un hijo, la profecía de Urano resonaba con más fuerza en su mente, convirtiendo su vida en un infierno de miedo y desconfianza. Crono, el otrora valiente titán que había derrocado a su padre, se había transformado en un tirano gobernado por sus propios temores. Rea, devastada por la pérdida de sus hijos, no podía soportar ver cómo su esposo destruía su propia familia. Aunque amaba a Crono, su amor maternal era más fuerte. Cuando quedó embarazada por sexta vez, decidió que no permitiría que este hijo corriera la misma suerte. Con astucia y valentía, Rea urdió un plan para salvar a su próximo vástago. Sabía que desafiar abiertamente a Crono era imposible, dada su fuerza y su creciente locura, por lo que optó por la estrategia y el engaño. Cuando llegó el momento del nacimiento, Rea se retiró a una cueva oculta en la isla de Creta, lejos de la mirada vigilante de Crono. Allí, dio a luz en secreto a su hijo más joven, a quien llamó Zeus. Sabiendo que Crono vendría a reclamar al recién nacido, Rea envolvió una piedra en pañales y se la presentó a su esposo como si fuera el bebé. El titán, cegado por su obsesión y su miedo, no sospechó del engaño y devoró la piedra sin dudar. Mientras tanto, el verdadero Zeus fue llevado a un lugar seguro, donde crecería lejos de la influencia de su padre. Zeus fue criado en secreto por las ninfas y alimentado con néctar y ambrosía, los alimentos de los dioses que le otorgaron fuerza y sabiduría divinas. A medida que crecía, se le reveló la verdad sobre su familia y el destino que le esperaba. Sabía que su padre había devorado a sus hermanos y que él era la última esperanza para liberarlos y restaurar el orden en el cosmos. Con este conocimiento, Zeus comenzó a prepararse para el día en que enfrentaría a Crono y cumpliría la profecía que tanto había atormentado a su padre. Mientras tanto, Crono continuaba gobernando con un puño de hierro, convencido de que había evitado su destino al devorar a todos sus hijos. Sin embargo, la semilla de su caída ya había sido plantada. Rea, aunque aparentemente sumisa, había logrado salvar a Zeus, y con él, había asegurado el futuro de los dioses olímpicos. La traición de Rea no fue un acto de odio, sino de amor desesperado, un sacrificio para proteger a su hijo y, en última instancia, para liberar al cosmos de la tiranía de Crono. El reinado de Crono, aunque poderoso, estaba condenado desde el principio. Su miedo lo llevó a cometer actos atroces que solo aceleraron su caída. En lugar de asegurar su trono, sus acciones sembraron las semillas de la rebelión que eventualmente lo destronaría. Crono, el titán que una vez desafió a su padre, se había convertido en un reflejo de aquello que tanto temía, un tirano gobernado por el miedo, destinado a ser derrocado por su propia sangre. Su historia es un recordatorio de que el poder, cuando se ejerce con desconfianza y crueldad, lleva inevitablemente a la destrucción. Zeus, ahora un dios joven y lleno de vigor, creció en las sombras de la isla de Creta, alejado de la mirada opresora de su padre. Alimentado con néctar y ambrosía, su cuerpo y mente se fortalecieron, preparándose para el destino que le esperaba. Sabía que no podía enfrentar a Crono solo, necesitaba aliados y una estrategia infalible. Con la ayuda de Metis, la titánide de la astucia, Zeus comenzó a tejer un plan que no solo liberaría a sus hermanos, sino que también pondría fin al reinado de terror de Crono. La primera pieza del rompecabezas era hacer que Crono regurgitara a los dioses que había devorado. Metis, conocedora de los secretos de los titanes, preparó una poción poderosa diseñada para debilitar a Crono desde adentro. Esta mezcla, hecha con hierbas y esencias divinas, tenía la capacidad de provocar un vómito irresistible. Zeus, con su ingenio característico, se acercó a su padre disfrazado como un sirviente y le ofreció la poción como un regalo. Crono, confiado en su poder y cegado por su arrogancia, no sospechó de las intenciones de su hijo y bebió la poción sin dudar. En cuestión de momentos, el brebaje comenzó a surtir efecto, desencadenando una reacción violenta en el cuerpo del titán. Uno a uno, los hijos de Crono emergieron de su interior, liberados después de años de encierro. Primero fue Hestia, la diosa del hogar, seguida por Deméter, la diosa de la agricultura. Luego aparecieron Hades, el futuro señor del inframundo, y Poseidón, el dios de los mares. Finalmente, Hera, la futura reina de los dioses, fue liberada. Cada uno de ellos, aunque debilitado por su prolongado cautiverio, llevaba en su interior un poder divino que pronto se manifestaría. Unidos por el deseo de venganza y justicia, los hermanos juraron derrocar a su padre y establecer un nuevo orden en el cosmos.
Zeus, como líder natural de los dioses olímpicos, tomó el mando de la rebelión. Sabía que enfrentar a Crono y a los titanes no sería una tarea fácil, pero contaba con la ventaja de la sorpresa y la determinación de sus hermanos. Además, Metis le había revelado un secreto crucial: los hecatonquiros y los cíclopes, aún encarcelados en el Tártaro, podrían ser aliados poderosos si eran liberados. Con esta información, Zeus y sus hermanos se dirigieron al inframundo, donde liberaron a estas criaturas ancestrales, prometiéndoles un lugar en el nuevo orden si los ayudaban en su lucha. Los hecatonquiros, con sus 100 brazos y fuerza descomunal, y los cíclopes, conocidos por su habilidad para forjar armas divinas, se unieron a la causa de los dioses olímpicos. Los cíclopes, en un acto de gratitud, forjaron armas poderosas para Zeus y sus hermanos: un rayo indestructible para Zeus, un tridente para Poseidón y un casco de invisibilidad para Hades. Estas armas no solo equilibraron la balanza de poder, sino que también simbolizaron el inicio de una nueva era en la que los dioses olímpicos serían los gobernantes del cosmos. La titanomaquia, la gran guerra entre los titanes y los dioses olímpicos, estalló con una ferocidad sin precedentes. Durante 10 años, el cielo, la tierra y el mar se convirtieron en campos de batalla donde las fuerzas divinas chocaron con una violencia inimaginable. Los titanes, liderados por Crono, lucharon con furia, pero los dioses olímpicos, unidos y estratégicos, demostraron ser adversarios formidables. Zeus, con su rayo en mano, lideró la carga, mientras Poseidón agitaba los mares y Hades sembraba el caos desde las sombras. En el clímax de la batalla, Zeus se enfrentó directamente a Crono. El titán, armado con su guadaña afilada, rugió en desafío, proclamándose el señor del cosmos. Pero Zeus, imperturbable, respondió con una descarga de su rayo que hizo temblar los cimientos del universo. El poder combinado de Zeus, Poseidón y Hades fue demasiado para Crono, quien, aunque poderoso, no pudo resistir el ataque coordinado de sus hijos. Con un último grito de furia, el titán cayó derrotado, su reinado llegando a un abrupto final. Los titanes restantes, al ver a su líder caer, comenzaron a perder terreno. Atlas, Japeto y Menecio lucharon con valentía, pero la liberación de los hecatonquiros y los cíclopes inclinó la balanza a favor de los dioses olímpicos. Los hecatonquiros, con su fuerza descomunal, lanzaron montañas enteras contra los titanes, mientras los cíclopes proporcionaban apoyo estratégico desde las líneas traseras. La batalla, aunque prolongada y sangrienta, finalmente terminó con la victoria de los dioses olímpicos. Crono, humillado y debilitado, fue capturado y encadenado por sus propios hijos. Zeus, como nuevo rey del cosmos, decidió que el Tártaro sería el lugar donde su padre pagaría por sus crímenes. Allí, en las profundidades más oscuras del inframundo, Crono fue encarcelado junto a los titanes derrotados, condenado a una eternidad de oscuridad y aislamiento. Aunque su cuerpo estaba encadenado, su espíritu permaneció desafiante, prometiendo que su tiempo volvería. La caída de Crono marcó el final de la era de los titanes y el inicio del reinado de los dioses olímpicos. Zeus, junto con sus hermanos, estableció un nuevo orden en el cosmos, uno basado en la justicia y el equilibrio. Sin embargo, la profecía de Urano seguía resonando en el aire, recordando a todos que el poder, por más grande que sea, siempre está sujeto al cambio. La rebelión de los dioses no solo fue una lucha por el trono, sino también una lección sobre las consecuencias de gobernar con miedo y desconfianza. La batalla final entre Crono y sus hijos, conocida como la titanomaquia, llegó a su clímax en un enfrentamiento que sacudió los cimientos del cosmos. Zeus, armado con su rayo divino, se alzó como el líder indiscutible de los dioses olímpicos, mientras Crono, aunque debilitado, luchó con la ferocidad de un titán que no estaba dispuesto a ceder su trono sin pelear. El campo de batalla se convirtió en un caos de relámpagos, olas gigantes y sombras que se retorcían, mientras los titanes y los dioses chocaban con una fuerza que parecía capaz de destruir el universo mismo. Crono, con su guadaña en mano, rugió desafiantes palabras hacia sus hijos, proclamándose el legítimo gobernante del cosmos. Sin embargo, Zeus, imperturbable, respondió con una descarga de su rayo que iluminó los cielos y resonó como un trueno ensordecedor. El impacto fue tan poderoso que hizo retroceder al titán, quien por primera vez sintió el peso de su propia mortalidad. Aunque Crono era un ser de poder incomparable,
La unión de sus hijos y las armas divinas forjadas por los cíclopes demostraron ser una fuerza imparable. Hades, con su casco de invisibilidad, se movió entre las sombras, sembrando el caos entre las filas de los titanes. Su presencia era como un fantasma, apareciendo y desapareciendo en el momento justo para desestabilizar a sus enemigos. Mientras tanto, Poseidón, empuñando su tridente, agitó los mares con tal furia que las olas gigantescas barrieron a los titanes, arrastrándolos hacia las profundidades. La combinación de las habilidades de los tres hermanos creó una sinergia que Crono, por más que luchara, no pudo contrarrestar. A pesar de su resistencia, Crono comenzó a mostrar signos de fatiga. Cada golpe de Zeus, cada embestida de Poseidón y cada aparición sorpresiva de Hades lo debilitaban más. Los Hecatón Quiros, con sus 100 brazos, lanzaron rocas gigantescas contra los titanes, mientras los cíclopes proporcionaban apoyo estratégico desde las líneas traseras. Crono, aunque rodeado de leales titanes como Atlas y Japeto, se dio cuenta de que la batalla estaba perdida. Su reinado, construido sobre el miedo y la tiranía, se desmoronaba ante sus ojos. En un último acto de desesperación, Crono intentó reunir a los titanes restantes para un contraataque, pero ya era demasiado tarde. Zeus, viendo la oportunidad, lanzó un rayo final que impactó directamente en el pecho del titán. El estallido de energía fue tan intenso que Crono cayó de rodillas, su cuerpo temblando bajo el peso de la derrota. Sus ojos, llenos de furia y resignación, se encontraron con los de Zeus, quien se alzó como el nuevo rey del cosmos. Con Crono derrotado, los dioses olímpicos procedieron a encadenarlo. Zeus, con una voz que resonó como el trueno, declaró que el Tártaro sería el destino final de su padre. Este lugar, un abismo oscuro y eterno, estaba tan lejos del cielo como la tierra lo era de las profundidades. Allí, Crono sería encarcelado junto a los titanes derrotados, condenado a una existencia de oscuridad y aislamiento. Aunque su cuerpo estaba físicamente restringido, su espíritu permaneció desafiante, prometiendo que su tiempo volvería. Mientras era arrastrado hacia las profundidades, Crono lanzó una última advertencia a sus hijos: ningún reino dura para siempre. Así como yo caí, también caeréis. Estas palabras, cargadas de ominosa certeza, resonaron en el aire como un presagio que los dioses olímpicos no podían ignorar. Aunque habían ganado la guerra, sabían que el poder siempre conlleva la semilla de su propia destrucción. Crono, aunque derrotado, dejó una lección que perduraría a través de las eras. El encarcelamiento de Crono marcó el final de una era y el inicio de otra. Los dioses olímpicos, liderados por Zeus, establecieron un nuevo orden en el cosmos, uno basado en la justicia y el equilibrio. Sin embargo, la sombra de Crono y su profecía nunca desapareció por completo. En algunos mitos, se dice que Zeus, en un acto de clemencia, liberó a Crono y lo envió a la isla de los bienaventurados, donde vivió en paz, libre de su antigua locura. Aunque Crono ya no gobernaba, su legado permaneció vivo a través de sus hijos y los mitos que los griegos contaban sobre su reinado. Su historia es un recordatorio de que el poder, cuando se ejerce con miedo y desconfianza, lleva inevitablemente a la caída. Crono, el titán que una vez desafió a su padre, terminó siendo víctima de su propia paranoia, un destino que lo convirtió en una figura trágica en la mitología griega. La caída de Crono no solo fue el fin de un reinado, sino también el inicio de una nueva era en la que los dioses olímpicos gobernarían el cosmos. Sin embargo, la profecía de Urano y las palabras finales de Crono sirvieron como un recordatorio constante de que el poder siempre está sujeto al cambio. Así, la historia de Crono se convirtió en una lección eterna sobre las consecuencias de gobernar con miedo y la inevitabilidad del destino.